Hola gente, yo soy la maestra Taina González y yo estoy acá para empezar nuestro curso de lengua española, módulo 1. Como yo ya pasé las instrucciones en el video anterior, ojalá que ustedes estén con apuntes en las manos para no perder nada, ninguna información. Y asistan a ese video cuantas veces fuera necesario para que ustedes disfruten mucho del material. Bueno, entonces vamos para una parte cultural que me encanta mucho para conocer la lengua tan encantadora que es la lengua española. Bueno, voy a te hacer una pregunta. Quiero que pienses si alguna vez ya estudió sobre eso y después voy a te explicar. ¿Tú piensas que el español y castellano es la misma cosa? Español y castellano. ¿Es la misma lengua? ¿Son lenguas diferentes o son lenguas diferentes pero muy parecidas? ¿Qué tú piensas sobre eso, sobre la lengua española y el castellano? ¿Mm? ¿Pensaste? Bueno, mucha gente confunde que el español y castellano son lenguas distintas, pero la historia y la verdad es que son la misma lengua. ¿Cómo así, profe? El español es la lengua oficial, como llamamos. La lengua española es la lengua que estudiamos. Castellano es una forma que los argentinos, uruguayos, paraguayos le gustan decir, nosotros hablamos castellano. ¿Por qué? Históricamente, ellos no les gustan recordar sus colonizadores, porque España invadió, tomó sus países. Entonces, para que no recuerden a sus colonizadores, no les gustan hablar, nosotros hablamos español, no les gustan hablar así. Entonces, ellos eligieron esta nomenclatura, nosotros hablamos castellano. Entonces también existe una región de Castilla que se queda en España. Y ahí vamos a hablar un poquito también sobre la pronuncia de las letras. Como Castilla se escribe con la L doble, con dois L's, entonces va a depender de cada país. Cada uno habla esta letra de una forma. Entonces España habla un poquito más suave, Argentina más fuerte, pero eso vamos a ver después. Por eso que tú escuchas yo hablar de varias formas, porque son distintas maneras de hablar. Castellano. Entonces, existe una región de Castilla en España. Ahí también es la región. Pero acá, en América del Sur, se quedó conocido mucho más por orgullo, por la manera que le gustan que se llame su lengua. Entonces, nosotros hablamos castellano, históricamente, para no recordar en los españoles. Bueno. ¿Y el español? ¿Se habla solo en España? ¿Se habla en todos los continentes o solo en Europa, Asia, África y América? Bueno, ya tenía te hablado un poquito sobre eso antes y sí, el español se habla en el continente africano y uno en la Asia, se habla en América del Sur, América del Norte, América Central y también uno en Europa que es España. Entonces, trata de conocer un poquito de cada país, que es encantadora la cultura de los países de lengua española. A mí me gusta conocer la gente de este pueblo, de estos pueblos, porque cuando estamos viajando conocemos el mundo de otra persona y esto es cultura. Conocer la gente te trae el mundo que esta gente carga en su vida. Entonces te aconsejo a viajar por los países de lengua española, que son muchísimos y son muy lindos, y acá, cerquita de Brasil, tenemos muchos. El número de hablantes de lengua española en el mundo es superior a 350 millones o es inferior a 350 millones. ¿Qué tú piensas sobre eso? Bueno, vamos a ver. El número de hablantes en el mundo que hablan la lengua española es superior a 350 millones. Es mucha gente hablando.
Vamos a aprender entonces esta lengua tan hermosa y vamos a estudiar y hablar con toda esta gente. Bueno, ándale. Los países que hablan español y hacen frontera con Brasil son ¿cuáles? Bueno, ya saben que acá en Brasil tenemos alrededor de Brasil 9 países que hablan español como lengua oficial. Pero ¿cuál de estos hablan y hacen frontera con Brasil? Los 9 países acá, vecinos de nosotros, son Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Paraguay, Bolivia y Venezuela y Ecuador. Son 9. De estos 9, ¿cuál de estos hacen frontera? Piénsalo, piénsalo que todos, piensa que solo uno, solo dos o más de estos. Ándale, vamos a ver qué tú sabes. De estos 9 países, 7 hacen frontera con Brasil, menos Chile y Ecuador. Entonces, todos los demás que yo tenía te hablado hacen frontera. Mira qué cosa buena. ¿En cuál parte de Brasil tú estás? ¿Tú estás cerca de alguno de estos que hacen frontera? Vamos a visitarlos, vamos a conocer estos países maravillosos. Ahora un quiz cultural de geografía. ¿Cuál es la capital de Bolivia? Bolivia, alrededor de Brasil está. ¿Te recuerdas? ¿Cuál será? ¿Será Lima? ¿Será Santiago? ¿Será Buenos Aires? ¿Será Asunción? Todas estas son capitales de países que hablan español. Y ahí, ¿tú sabes cuál es la capital de Bolivia? Bueno, Bolivia existe 2 capitales, una cultural y una administrativa. La capital cultural de Bolivia es La Paz, pero la capital administrativa llamamos de Sucre. Entonces, ¿lo sabías de esta curiosidad? Apúntalo todo para ser una persona bien culta sobre los países de lengua española. Entonces, más un quiz cultural para que conozca esta lengua tan encantadora, la lengua española y su cultura hispánica. Bueno, entonces, la cultura donde tienen los primeros habitantes incas. Estamos hablando específicamente de cuál región. Bueno, ¿sabe un poquito de la historia de los incas? Los incas que construyeron una gran ciudad para ellos vivir en que está intacta hasta hoy. Entonces, mismo con los españoles invadiendo su país, destruyendo todo que vieron por la frente, esta parte, esta cultura inca se quedó intacta. Es uno de los lugares más visitados en el mundo. Está reservado como patrimônio histórico de la humanidad. ¿Cuál es este lugar que estoy hablando? ¿Cuál es este local? ¿Ya lo sabes? Sí, es Machu Picchu y te recomiendo a ir visitar. Es uno de los lugares que tiene la naturaleza más bella que yo ya conocí en la vida. Machu Picchu en Perú. La capital de Perú es Lima, pero mucha gente se confunde que es Machu Picchu. Pero Machu Picchu es una reserva ambiental que se quedó ahí intacta por los incas. Entonces vale mucho la pena conocer todo Perú, la capital Lima, otras ciudades y principalmente ese patrimonio histórico de la humanidad que es Machu Picchu, dejado por los incas. Outro conhecimento cultural que vamos falar ahorita é sobre o condor. Já escutou falar esta palavra? Condor. É um símbolo de libertad em América. ¿Sabe o que significa? É um pájaro. Este pájaro condor está presente em várias músicas latino-americanas, está presente em vários poemas, em várias partes que vamos encontrar em la literatura. Porque este pájaro condor é o símbolo de libertad de la América. Que interessante, não? Então, mais um conhecimento cultural para ti, para que sepas várias coisas que vai escutar por aí. Já sabes deste pájaro, então.
parte importantíssima da cultura da língua espanhola que não podemos deixar de falar é sobre as toradas. Já escutaste falar? As toradas é muito conhecida em Espanha, mas não só ocorre em Espanha, como em vários países hispanoamericanos. Actualmente está paralisada esta corrida de los toros. Então, que bueno que se concientizaram. Outra curiosidade de los países latinos, los países culturalmente com habla hispânica, é a palavra cueca. A palavra cueca para nós em Brasil significa uma coisa, para eles é outra bem distinta e hace parte da cultura chilena. É uma dança típica, um baile típico, distinto então do que lo pensávamos al início. Isto ocorre por causa do portunhol, heterosemânticas, palavritas que vamos estudar, que se parecem a algo, pero significam outro. E isso chamamos também de falsos amigos. Cueca, baile típico de Chile. Outra coisa importantíssima para se falar sobre a cultura hispânica é sobre a moneda de los países. Quando tu viajas para os países de América Latina, a gran parte de los dineros são os pesos, chamamos de peso argentino, peso uruguayo, peso chileno e aí va. E depois temos o euro, que é em Espanha. Alguns países não se chamam peso, como por exemplo em Peru, chamamos su dinheiro de sol, que recuerda também o sol de los incas. Então, mira como a cultura peruana é forte com os incas, guardam suas raízes, guardam sua essência. E também sobre as línguas, que se habla também em Peru quechua, que é uma herança de los incas, assim como Paraguai, que se habla também guarani, e é uma das línguas oficiais também, por causa de sua cultura, sua história. Outra coisa importantíssima para se falar é sobre Mercosur. Então, mercado comum do Sur é um acordo hecho por alguns países que estão cerquita de nós. Brasil está em este acordo, Paraguai, Uruguai, Argentina e a sede está localizada em Montevideo. É importantíssimo conhecer o Mercosur e quais são suas vantagens para nós brasileiros. E algum tempo atrás, México também entrou em Mercosur. Pero é muito importante este acordo entre estes países para que nós consigamos ter o fácil acesso ao comércio, ter menos impostos e assim termos mais facilidade e possibilidades entre um país ao outro. Então, estas são algumas culturas que eu separei para vocês, para que conozcam um pouquinho deste mundo que estamos entrando, o mundo hispânico. Então, tem muitas outras curiosidades que vamos falar ao largo do curso. Ojalá que tenha te gostado esta primeira parte cultural e tenha aprendido muitíssimo. E qualquer curiosidade mais que tenha, pode perguntar-me ou pesquisa. E está aí na internet para nos trazer muitas culturas e uma cultura e uma pesquisa organizada, porque agora já conhece muitas coisas que podem te guiar para as pesquisas. Bueno, te veo en el próximo video.